Cuando Napoleón cayó, Liechtenstein salió de la Confederación del Rin e ingresó en la nueva Confederación Germánica creada en el Congreso de Viena, el gran acuerdo diplomático de 1815, en el que las potencias europeas redibujaron el mapa del continente después de las guerras napoleónicas. Se salvó por poco de ser engullido por Baviera, y entonces llegó el año 1866. El año de una guerra que sonó extraña incluso para quienes la vivieron. La guerra austro-prusiana, un conflicto entre dos potencias alemanas por el dominio de los estados germánicos. Liechtenstein, como miembro de la Confederación Germánica, movilizó a su ejército, 80 soldados. Todos fueron hacia el sur para defender el Tirol de la invasión italiana, como aliados de Austria, pero con una instrucción expresa del príncipe Juan II: no disparar contra alemanes. Los 80 soldados fueron, los 80 soldados volvieron, y, según una historia que circula hasta hoy, imposible de verificar pero imposible de ignorar, volvieron con uno más. Un soldado italiano que se había hecho amigo del grupo durante la campaña y decidió marcharse con ellos. 80 se fueron. 81 volvieron. A partir de ese momento, Liechtenstein declaró su neutralidad permanente y disolvió su ejército. Si antes tenía 80 hombres armados, ahora no tenía ninguno. Y nunca más los necesitó. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial y arrastró a Austria-Hungría al conflicto, los lazos económicos de Liechtenstein con su vecino austríaco hicieron que los aliados lo miraran con desconfianza y el país sufrió sanciones. La solución fue girar hacia el otro lado, establecer una unión aduanera con Suiza, adoptar el franco suizo como moneda y atar su destino al país más neutral del planeta. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein estaba protegido no por armas, sino por la sombra de la neutralidad suiza. El país que no tenía ejército sobrevivió a las dos guerras más grandes de la historia humana. Pero mientras Andorra sobrevivió gracias a la geografía y Liechtenstein sobrevivió gracias a la diplomacia, otro microestado europeo sobrevivió por un motivo distinto y mucho más improbable. Sobrevivió porque alguien se hizo amigo de la persona adecuada en el momento más peligroso posible. Como una pequeña república fundada por un albañil fugitivo en la cima de una montaña italiana consiguió resistir a ejércitos, a imperios y a la propia unificación de Italia, y aún así seguir existiendo hoy, más de 1700 años después. En el año 301 después de Cristo, un hombre llamado Marino dejó la isla de Rab, una isla en la costa de lo que hoy es Croacia, y cruzó el mar Adriático rumbo a la costa italiana. Marino era albañil, trabajaba con sus manos, cortaba piedra, levantaba muros, no tenía ejército, no tenía títulos, no tenía tierras. Lo que tenía era una fe que el Imperio Romano todavía no había adoptado oficialmente y que por eso era demasiado peligrosa para demostrar en público. El Imperio Romano, en aquel comienzo del siglo IV, perseguía a los cristianos con una brutalidad administrativa y fría. No era guerra, era la burocracia de la violencia. Marino huyó hacia donde los soldados romanos tardaban más en llegar, la cima del monte Titano, un pico aislado en los Apeninos, la cordillera que atraviesa el noreste de Italia como una columna vertebral. Allí, en lo alto, fundó una comunidad, una pequeña hermandad de personas que compartían su fe y su necesidad de mantenerse lejos del mundo de abajo. Con el tiempo, aquella comunidad levantó murallas, levantó iglesias, ganó un nombre, el nombre de su fundador, San Marino. Pocos años después de que Marino subiera a aquella montaña, el propio Imperio Romano se convirtió al cristianismo. La persecución terminó, pero San Marino se quedó. Del siglo IV al siglo XIV, San Marino creció lentamente como una diminuta república,
y el término república aquí se usa con toda la seriedad histórica que merece. Mientras casi toda Europa se organizaba bajo monarquías, feudos e imperios, San Marino mantenía un sistema en el que dos líderes eran elegidos cada 6 meses por la población, dos simultáneamente para que ninguno pudiera actuar solo. Era como poner a dos pilotos en la cabina de un avión y exigir que ambos tocaran los controles al mismo tiempo para que el avión se moviera. La desconfianza estaba institucionalizada. Durante siglos, San Marino fue olvidada por las grandes potencias europeas, no por accidente, sino por una utilidad recíproca. Era demasiado pequeña para ser una amenaza, demasiado alta como para ser fácil de conquistar. Y era lo bastante antigua como para que cualquier señor feudal que intentara tomarla supiera que habría resistencia, propaganda y juicio moral por parte de todos los vecinos. Pero entonces llegó el momento que no había manera de evitar: Napoleón. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte barrió Italia como una tormenta que no pide permiso. Reinos cayeron. Ducados desaparecieron. Repúblicas que habían existido durante siglos fueron disueltas en cuestión de semanas. Y cuando la mirada de Napoleón se volvió hacia San Marino, parecía que el final había llegado. Fue entonces cuando un diplomático sanmarinense llamado Antonio Onofri hizo algo que ningún general, ninguna fortaleza y ningún tratado podría haber logrado por sí solo. Se hizo amigo de Napoleón. No un aliado político, no un vasallo, un amigo. Alguien a quien Napoleón respetaba, escuchaba, consideraba. Y Napoleón, que había reconfigurado el mapa de toda Europa a su antojo, decidió perdonar a San Marino. Incluso llegó a ofrecer territorio adicional a la pequeña república, una expansión que San Marino rechazó, prefiriendo mantener su tamaño y con él su invisibilidad estratégica. La República de San Marino era el tipo de lugar que entendía algo que los imperios rara vez entienden. A veces, la mejor protección es no querer más de lo que ya tienes. La Italia del siglo XIX era un rompecabezas de decenas de reinos, ducados y estados pontificios que los europeos de otras regiones apenas lograban distinguir entre sí. La unificación italiana, el proceso por el cual todos esos fragmentos fueron cosidos en un solo país, concluido en 1861, fue uno de los movimientos políticos más dramáticos del siglo. Y también fue el momento en que San Marino podría, por fin, haber desaparecido, absorbida por el nuevo Estado que crecía a su alrededor como una marea. No desapareció, porque San Marino hizo algo que los líderes del movimiento de unificación nunca olvidaron. Abrió sus puertas. Cuando los hombres que luchaban por la unificación italiana eran perseguidos por los reinos que querían mantener el statu quo, San Marino los recibía. Les ofrecía refugio. Era un santuario en la cima de la montaña para aquellos que creían en una Italia unificada y que por eso mismo eran cazados. Entre los refugiados que pasaron por San Marino estaba Giuseppe Garibaldi, el general y héroe popular que se convertiría en el símbolo humano de la unificación italiana. Cuando Italia se unificó, sus líderes no se olvidaron. En 1862 se firmó un tratado entre San Marino y el nuevo Reino de Italia, garantizando de forma definitiva la independencia de la pequeña república. La montaña que había salvado a Marino del Imperio Romano ahora salvaba a su república del Estado que unificó Italia. 1700 años de supervivencia construidos sobre una sola decisión: subir más alto de lo que cualquier ejército quería llegar. A 350 kilómetros al suroeste de San Marino, comprimida entre la costa mediterránea francesa y la frontera italiana, existe una nación cuyo territorio entero cabe dentro de un barrio de tamaño medio de cualquier capital latinoamericana. 2 kilómetros cuadrados, 35.000 habitantes. El estado
soberano más densamente poblado del planeta. Su nombre viene de una historia que mezcla mitología griega con la necesidad humana de ponerle nombre a lo que no entiende: Mónaco. Según un mito antiguo del tipo que las civilizaciones griegas creaban para explicar lugares que las impresionaban, el dios Hércules habría pasado por aquella costa al regresar de uno de sus trabajos, desviándose del camino de los otros dioses olímpicos. Se levantó un templo en memoria de su paso. Y como el templo era el único allí, en medio de rocas y mar, recibió el nombre de Monoikos, del griego monos, que significa único, y oikos, que significa casa, la casa única. La casa única que sobrevivió a todo. A finales del siglo XIII, en 1297, un hombre llamado François Grimaldi se disfrazó de monje franciscano, llamó a la puerta de la fortaleza que controlaba aquellas rocas sobre el Mediterráneo, y cuando las puertas se abrieron, sacó una espada de debajo del hábito y tomó el lugar por la fuerza. Era el tipo de astucia que los Grimaldi transformarían en tradición.